Capítulo 1. El despertar de la mente indómita. Hay un momento en la vida de cada ser humano, un instante apenas perceptible, en el que la mente se enfrenta a su propio reflejo. No es en la cima del éxito donde ocurre. No es cuando todo fluye, cuando el viento sopla a favor y la vida sonríe. No. Sucede en la quietud de la derrota, en el eco del fracaso, en el silencio de una habitación donde solo se oye la respiración pesada del cansancio y el temblor sutil del miedo. Ahí, justo ahí, comienza el verdadero despertar. Porque hay una distancia abismal entre quien piensa en cambiar su vida y quien está dispuesto a romperse para hacerlo. Una distancia que no se mide en tiempo ni en pasos, sino en la fuerza con la que se enfrenta lo incómodo. El ser humano fue creado para la adversidad, pero educado para la comodidad. Y en esa contradicción se marchita la grandeza. La mente, esa máquina infinita de creación y autodestrucción, tiene un mecanismo que pocos se atreven a desafiar, la resistencia. La resistencia no es el enemigo. Es el guardián del cambio. Cada vez que quieres avanzar, cada vez que dices mañana empiezo, la resistencia se sienta frente a ti, con una sonrisa vieja y conocida, susurrándote al oído. No hoy. No aún. No eres suficiente. Thomas Edison escuchó esa voz 1000 veces antes de encender la primera bombilla. Henry Ford la oyó mientras el mundo se burlaba de su idea absurda de poner motores en carruajes. Walt Disney la sintió cuando fue despedido por falta de imaginación. Lincoln convivió con ella en cada derrota política, hasta que su persistencia se volvió destino. Y sin embargo, todos ellos comprendieron algo que la mayoría olvida. La mente no se vence con fuerza bruta. Se domina con dirección. No se trata de motivarse, sino de entrenarla para obedecer la visión, no el miedo. El mundo moderno ha hecho de la comodidad una religión. Nos ha enseñado que la vida debe ser placentera, que el propósito debe sentirse fácil, que si algo cuesta, no es para nosotros. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que algo valioso se construyó sin dolor? ¿Acaso el acero se forja en agua tibia? ¿Acaso el diamante nace del descanso? El esfuerzo no es un castigo. Es la prueba de que sigues vivo. Cada día que evitas el desafío, la mente se debilita un poco más. Cada día que eliges lo fácil, la voluntad se oxida imperceptiblemente. Hasta que un día, sin darte cuenta, lo difícil no es correr un maratón, ni escribir un libro, ni construir un imperio. Lo difícil es levantarte de la cama con un propósito. La mente humana, en su naturaleza más pura, no quiere que sufras. Quiere que sobrevivas. Por eso te detiene antes del salto. Por eso racionaliza tus excusas. Por eso te convence de que no es el momento, que falta motivación, que más adelante será mejor. Pero el secreto no está en esperar a sentirte listo. El secreto está en actuar cuando menos lo estás. El músculo de la voluntad no crece con la inspiración, sino con el cumplimiento. La verdadera fortaleza no es sentir ganas, sino cumplir promesas internas cuando nadie te ve. Hazlo cansado. Hazlo con miedo. Hazlo dudando. Pero hazlo. Cada vez que vences una pequeña resistencia, una mañana sin ganas, una tarea que pospones, un hábito que duele, tu mente se reconfigura. Se vuelve un campo de batalla donde tú eliges las armas, disciplina o distracción, propósito o placer inmediato. Y cada victoria, por mínima que parezca, deja una huella en el alma. Así empezó todo para los grandes. No en un momento de inspiración celestial, sino en una repetición absurda y agotadora. Edison fallando 1000 veces. Darwin dudando de su propia teoría. Hobbes reconstruyendo su empresa desde la humillación. La mente humana se rehace en la fricción, no en el confort. Tú también tienes ese fuego dentro. Pero está cubierto de capas: pereza, miedo, ansiedad, comparación. No porque seas débil, sino porque has sido condicionado a evitar el dolor. La sociedad te vende placer instantáneo, y tú lo compras con tu destino. Pero cuando decides caminar hacia el dolor, algo cambia. Empiezas a descubrir que lo difícil no destruye, revela. Revela quién eres cuando nadie te salva. Revela la verdad detrás de cada excusa. Revela la pureza del esfuerzo. Mira alrededor, la historia no recuerda a los que se rindieron cuando fue incómodo.
Recuerda a los que se levantaron cuando todo indicaba que no debían. El mundo se inclina ante quien se levanta sin permiso. Si quieres aprender a forzar tu mente, primero debes entender su lenguaje. No entiende de motivación. Entiende de repetición. De estructura. De compromiso. De hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando la emoción ya se fue. Porque la emoción es pasajera, pero la identidad se construye con actos. Cada acto difícil, cada decisión incómoda, cada instante en que eliges avanzar cuando nadie lo haría. Es un ladrillo en el templo de tu mente. Y ese templo, con el tiempo, se vuelve indestructible. Forzar tu mente no significa odiarla. Significa enseñarle quién manda. No eres tus pensamientos. Eres el arquitecto que decide cuáles se convierten en acción. Tu mente puede ser tu prisión o tu herramienta. Y cada día, sin excepción, estás eligiendo una de las dos. El dolor que evitas hoy será el precio de tu mediocridad mañana. El dolor que abrazas hoy será el cimiento de tu grandeza. Hay algo casi divino en el acto de persistir cuando todo quema. Es una conversación entre tu humanidad y tu propósito. Una prueba silenciosa de que el alma todavía tiene fuego. Así que deja de buscar el momento perfecto. Deja de esperar el día en que todo se alinee, en que la motivación aparezca, en que el miedo desaparezca. Ese día no llegará. Porque la vida nunca se alinea con la comodidad. Se alinea con la valentía. El primer paso hacia una mente poderosa no es hacer lo que te gusta, sino aprender a hacer lo que debes. No cuando te sientas inspirado, sino especialmente cuando no lo estás. Ahí comienza la reprogramación. Ahí comienza la maestría. Y ese es el punto de quiebre que separa a quienes hablan de cambio de quienes lo encarnan. A los que buscan una vida sin dolor, de los que convierten el dolor en impulso. A los que esperan oportunidades, de los que las crean. Tienes que entrenar tu mente hasta que lo difícil se vuelva tu zona natural. Hasta que el esfuerzo te resulte familiar. Hasta que la incomodidad se sienta como hogar. Porque cuando llegas ahí, el mundo deja de intimidarte. Ya no necesitas que sea fácil. Porque tú ya eres fuerte. Capítulo 2. La mente disciplinada, domar el caos interno. El verdadero campo de batalla no está allá afuera, entre las exigencias del mundo o las opiniones de los demás. Está dentro, en el espacio invisible donde tus pensamientos nacen, se contradicen y se devoran entre sí. Dominar la mente no es silenciarla, es convertirla en una herramienta precisa, un instrumento afinado que responde a la voluntad y no al impulso. La mayoría de las personas no viven con una mente disciplinada, sino con una mente desbordada, llena de ruido, saturada de estímulos, esclava de la distracción. Se levantan y ya están perdidos en la corriente del día, movidos por notificaciones, preocupaciones, comparaciones, compromisos que no eligieron. No dirigen sus pensamientos, solo reaccionan a ellos. Y quien reacciona constantemente nunca crea, solo sobrevive. El hombre disciplinado no nace, se forja. Se entrena a sí mismo a través de pequeñas victorias, a través del dominio cotidiano de su atención. Entiende que su mente es un terreno que debe cultivar cada día, porque si no lo hace, las malas hierbas del miedo, la pereza y la duda crecerán por sí solas. La disciplina no es represión, es estructura. Es el acto consciente de poner orden donde el caos quiere gobernar. Los grandes constructores del mundo, los que transformaron el pensamiento humano, los que levantaron imperios o teorías que aún hoy sostienen nuestra civilización, no fueron los más inteligentes ni los más talentosos, fueron los más disciplinados. Thomas Edison dormía en su laboratorio, obsesionado con cada experimento, no porque la inspiración lo visitara constantemente, sino porque se entrenó a no rendirse ante el cansancio. Nikola Tesla se aislaba del ruido del mundo para concentrarse en la pureza de su trabajo. Leonardo da Vinci organizaba su día con una precisión casi militar, alternando el arte, la anatomía y la ingeniería, no por obligación, sino porque comprendía que la mente humana solo florece dentro de la estructura. El caos interno es la fuerza más destructiva de la existencia moderna. Vivimos en una era donde todo está diseñado para robarte la atención. Las redes sociales, los titulares que apelan a la emoción, la gratificación instantánea disfrazada de progreso. Te hacen creer que puedes tener éxito sin enfoque, que puedes construir sin concentración,
que puedes avanzar mientras tu mente se dispersa. Pero la realidad es que la atención es el nuevo oro, y quien controla su atención controla su destino. La disciplina es la puerta de entrada a ese control. Es el filtro que separa lo urgente de lo importante, lo inmediato de lo eterno, lo que distrae de lo que construye. Domar la mente es un acto de guerra contra la parte más primitiva de ti mismo. Es una confrontación con la voz interna que siempre busca el camino más fácil, la que dice hazlo mañana, ya has hecho suficiente, no pasa nada si descansas hoy. Esa voz no es maligna, es biológica. Es el eco de millones de años de evolución donde el objetivo era sobrevivir, no sobresalir. Pero tú no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para trascender. Y para trascender, debes aprender a educar tu mente como se educa a un animal salvaje, con paciencia, con firmeza, con constancia. No basta con decir quiero cambiar, debes entrenarte a hacerlo incluso cuando no quieres. Una mente disciplinada no necesita motivación constante, porque ha aprendido a operar desde la convicción, no desde la emoción. La emoción fluctúa como el clima, pero la convicción permanece como una montaña. La mente indisciplinada busca sentirse bien antes de actuar, la mente disciplinada actúa para sentirse bien después. Esa es la diferencia entre los que hacen historia y los que solo la observan desde lejos. Cuando controlas tu mente, no importa lo que ocurra a tu alrededor, porque la dirección interna ya está definida. Puedes perder dinero, amistades, oportunidades, incluso esperanza, pero si conservas la disciplina mental, siempre podrás reconstruirlo todo. Piensa en los días más difíciles de tu vida. Aquellos en los que parecía imposible levantarte, cuando el peso del mundo te aplastaba y cada pensamiento era una carga. Esos días son los que más enseñan, porque te muestran el poder que tienes para seguir cuando nada en ti quiere hacerlo. Cada vez que eliges moverte en medio de la resistencia, estás fortaleciendo los cimientos de tu carácter. Esa es la esencia de la disciplina, hacer lo correcto aunque duela, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo vea. Porque la mente disciplinada no actúa por recompensa externa, actúa por respeto interno. La disciplina es respeto por uno mismo, respeto por el tiempo, respeto por la misión. Andrew Carnegie, el magnate del acero, decía que el secreto de su éxito no era la suerte ni el talento, sino la capacidad de enfocarse intensamente en una sola cosa durante años sin desviarse. En un mundo de 1000 estímulos, la capacidad de hacer una cosa con total concentración es una superpotencia. La mente humana no fue diseñada para dividirse infinitamente, cada interrupción es una fractura invisible en la energía. Por eso los grandes visionarios eran protectores celosos de su tiempo. Benjamin Franklin dividía su jornada en bloques estrictos de trabajo y reflexión. No lo hacía por obsesión, sino porque comprendía que cada minuto indisciplinado era un ladrillo que se caía del edificio de su vida. La disciplina también implica saber qué ignorar. No todo lo que grita merece tu atención. La mayoría de las personas fracasan no por falta de acción, sino por exceso de dispersión. Empiezan 1000 cosas y no terminan ninguna. Persiguen cada oportunidad sin construir profundidad en ninguna dirección. Pero la profundidad es lo que separa la grandeza del ruido. No puedes ser maestro en nada si no eres esclavo de la práctica. Y practicar exige foco, repetición, paciencia. La mente disciplinada entiende que la maestría no llega por momentos de genio, sino por años de constancia silenciosa. El genio es la disciplina que se volvió arte. La disciplina también es emocional. No se trata solo de organizar tu agenda, sino de aprender a dominar tus reacciones. Una mente disciplinada no se derrumba ante la frustración, no se enciende con la ira, no se paraliza con el miedo. Aprende a observar la emoción sin ser arrastrada por ella. La emoción se convierte en información, no en instrucción. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. El que reacciona es esclavo de su mente, el que responde es su comandante. Y esa diferencia, invisible al principio, define la dirección de toda una vida. Domar el caos interno significa dejar de negociar con tus debilidades. Significa dejar de justificar tus excusas con palabras bonitas. Significa que cuando dices voy a hacerlo, no hay opción B. Porque cada vez que te traicionas a ti mismo, tu mente lo recuerda.
Y la confianza interior es el recurso más valioso que existe. Si no confías en ti, ninguna estrategia, ningún plan, ninguna meta servirá. La disciplina reconstruye esa confianza, día tras día, promesa tras promesa cumplida. Y cuando esa confianza se solidifica, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Eres libre. Capítulo 2. La mente disciplinada, domar el caos interno. El verdadero campo de batalla no está allá afuera, entre las exigencias del mundo o las opiniones de los demás. Está dentro, en el espacio invisible donde tus pensamientos nacen, se contradicen y se devoran entre sí. Dominar la mente no es silenciarla, es convertirla en una herramienta precisa, un instrumento afinado que responde a la voluntad y no al impulso. La mayoría de las personas no viven con una mente disciplinada, sino con una mente desbordada, llena de ruido, saturada de estímulos, esclava de la distracción. Se levantan y ya están perdidos en la corriente del día, movidos por notificaciones, preocupaciones, comparaciones, compromisos que no eligieron. No dirigen sus pensamientos, solo reaccionan a ellos. Y quien reacciona constantemente nunca crea, solo sobrevive. El hombre disciplinado no nace, se forja. Se entrena a sí mismo a través de pequeñas victorias, a través del dominio cotidiano de su atención. Entiende que su mente es un terreno que debe cultivar cada día, porque si no lo hace, las malas hierbas del miedo, la pereza y la duda crecerán por sí solas. La disciplina no es represión, es estructura. Es el acto consciente de poner orden donde el caos quiere gobernar. Los grandes constructores del mundo, los que transformaron el pensamiento humano, los que levantaron imperios o teorías que aún hoy sostienen nuestra civilización, no fueron los más inteligentes ni los más talentosos, fueron los más disciplinados. Thomas Edison dormía en su laboratorio, obsesionado con cada experimento, no porque la inspiración lo visitara constantemente, sino porque se entrenó a no rendirse ante el cansancio. Nikola Tesla se aislaba del ruido del mundo para concentrarse en la pureza de su trabajo. Leonardo da Vinci organizaba su día con una precisión casi militar, alternando el arte, la anatomía y la ingeniería, no por obligación, sino porque comprendía que la mente humana solo florece dentro de la estructura. El caos interno es la fuerza más destructiva de la existencia moderna. Vivimos en una era donde todo está diseñado para robarte la atención. Las redes sociales, los titulares que apelan a la emoción, la gratificación instantánea disfrazada de progreso. Te hacen creer que puedes tener éxito sin enfoque, que puedes construir sin concentración, que puedes avanzar mientras tu mente se dispersa. Pero la realidad es que la atención es el nuevo oro, y quien controla su atención controla su destino. La disciplina es la puerta de entrada a ese control. Es el filtro que separa lo urgente de lo importante, lo inmediato de lo eterno, lo que distrae de lo que construye. Domar la mente es un acto de guerra contra la parte más primitiva de ti mismo. Es una confrontación con la voz interna que siempre busca el camino más fácil, la que dice hazlo mañana, ya has hecho suficiente, no pasa nada si descansas hoy. Esa voz no es maligna, es biológica. Es el eco de millones de años de evolución donde el objetivo era sobrevivir, no sobresalir. Pero tú no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para trascender. Y para trascender, debes aprender a educar tu mente como se educa a un animal salvaje, con paciencia, con firmeza, con constancia. No basta con decir quiero cambiar, debes entrenarte a hacerlo incluso cuando no quieres. Una mente disciplinada no necesita motivación constante, porque ha aprendido a operar desde la convicción, no desde la emoción. La emoción fluctúa como el clima, pero la convicción permanece como una montaña. La mente indisciplinada busca sentirse bien antes de actuar, la mente disciplinada actúa para sentirse bien después. Esa es la diferencia entre los que hacen historia y los que solo la observan desde lejos. Cuando controlas tu mente, no importa lo que ocurra a tu alrededor, porque la dirección interna ya está definida. Puedes perder dinero, amistades, oportunidades, incluso esperanza, pero si conservas la disciplina mental, siempre podrás reconstruirlo todo. Piensa en los días más difíciles de tu vida. Aquellos en los que parecía imposible levantarte, cuando el peso del mundo te aplastaba y cada pensamiento era una carga. Esos días son los que más enseñan, porque te muestran el poder que tienes para seguir cuando nada en ti quiere hacerlo.
Cada vez que eliges moverte en medio de la resistencia, estás fortaleciendo los cimientos de tu carácter. Esa es la esencia de la disciplina, hacer lo correcto aunque duela, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo vea. Porque la mente disciplinada no actúa por recompensa externa, actúa por respeto interno. La disciplina es respeto por uno mismo, respeto por el tiempo, respeto por la misión. Andrew Carnegie, el magnate del acero, decía que el secreto de su éxito no era la suerte ni el talento, sino la capacidad de enfocarse intensamente en una sola cosa durante años sin desviarse. En un mundo de 1000 estímulos, la capacidad de hacer una cosa con total concentración es una superpotencia. La mente humana no fue diseñada para dividirse infinitamente, cada interrupción es una fractura invisible en la energía. Por eso los grandes visionarios eran protectores celosos de su tiempo. Benjamin Franklin dividía su jornada en bloques estrictos de trabajo y reflexión. No lo hacía por obsesión, sino porque comprendía que cada minuto indisciplinado era un ladrillo que se caía del edificio de su vida. La disciplina también implica saber qué ignorar. No todo lo que grita merece tu atención. La mayoría de las personas fracasan no por falta de acción, sino por exceso de dispersión. Empiezan 1000 cosas y no terminan ninguna. Persiguen cada oportunidad sin construir profundidad en ninguna dirección. Pero la profundidad es lo que separa la grandeza del ruido. No puedes ser maestro en nada si no eres esclavo de la práctica. Y practicar exige foco, repetición, paciencia. La mente disciplinada entiende que la maestría no llega por momentos de genio, sino por años de constancia silenciosa. El genio es la disciplina que se volvió arte. La disciplina también es emocional. No se trata solo de organizar tu agenda, sino de aprender a dominar tus reacciones. Una mente disciplinada no se derrumba ante la frustración, no se enciende con la ira, no se paraliza con el miedo. Aprende a observar la emoción sin ser arrastrada por ella. La emoción se convierte en información, no en instrucción. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. El que reacciona es esclavo de su mente, el que responde es su comandante. Y esa diferencia, invisible al principio, define la dirección de toda una vida. Domar el caos interno significa dejar de negociar con tus debilidades. Significa dejar de justificar tus excusas con palabras bonitas. Significa que cuando dices voy a hacerlo, no hay opción B. Porque cada vez que te traicionas a ti mismo, tu mente lo recuerda. Y la confianza interior es el recurso más valioso que existe. Si no confías en ti, ninguna estrategia, ningún plan, ninguna meta servirá. La disciplina reconstruye esa confianza, día tras día, promesa tras promesa cumplida. Y cuando esa confianza se solidifica, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Eres libre. El caos no desaparece, pero la disciplina lo domestica. Capítulo 3. El poder de la claridad, ver antes de crear. Todo gran logro comenzó en la oscuridad. Antes de que existiera la máquina, existió la idea. Antes del edificio, el plano. Antes del triunfo, la visión. Y esa visión no surge de la suerte ni del talento, surge de la claridad mental. La claridad es el oxígeno del propósito. Sin ella, cada acción se vuelve ruido, cada esfuerzo se dispersa, cada sueño se diluye. La claridad no es solo saber lo que quieres, es entender por qué lo quieres, y sobre todo, quién debes llegar a ser para conseguirlo. Vivimos en una época de abundancia de información, pero de escasez de dirección. La gente lo quiere todo, pero no sabe hacia dónde ir. Corren sin mapa, actúan sin sentido, trabajan sin raíz. Confunden movimiento con progreso, ruido con propósito, velocidad con dirección. Y esa es la trampa del mundo moderno, hacerte creer que por estar ocupado estás avanzando. Pero no. La claridad es lo que separa el movimiento del sentido. Sin ella, puedes escalar una montaña durante años, solo para descubrir que era la montaña equivocada. Piensa en los grandes visionarios. Steve Jobs no solo quería construir computadoras, quería revolucionar la relación entre el hombre y la tecnología, convertir lo complejo en simple, lo funcional en arte. Walt Disney no soñaba con dibujos animados, soñaba con un universo donde la imaginación humana no tuviera límites. Henry Ford no pensó en vender autos,
Pensó en cambiar la manera en que el mundo se movía. Ninguno de ellos se limitó a una meta concreta, todos vieron más allá del producto, más allá del resultado. Tuvieron claridad en la visión, incluso cuando el camino era incierto. Porque la claridad no es certeza, es dirección. No significa que sepas cada paso, sino que sabes hacia qué horizonte estás caminando. La claridad es lo que te permite mantenerte firme cuando la niebla aparece. Cuando el fracaso golpea, cuando las dudas se multiplican, cuando todos te dicen que no se puede, la claridad te recuerda por qué empezaste. Y ese por qué se vuelve la raíz que sostiene tu espíritu cuando la tormenta quiere arrancarte del suelo. Pero conseguir claridad no es fácil. Exige silencio. Exige introspección. Exige enfrentar las preguntas que más miedo dan. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? La mayoría no quiere responder esas preguntas, porque las respuestas destruyen las ilusiones. La claridad no es romántica, es brutal. Te obliga a ver dónde estás fallando, qué estás evitando, qué hábitos te están saboteando. Te enfrenta a la verdad, y la verdad duele. Pero solo a través de ese dolor llega la lucidez. La mente indisciplinada busca distracción, la mente clara busca comprensión. La claridad es una forma de valentía. Es mirar de frente la confusión interna sin huir. Es atreverte a quitar el ruido, a cerrar las puertas del mundo por un instante y escuchar la voz más antigua que vive dentro de ti, la voz de tu propósito. Esa voz no grita, susurra. No presiona, guía. Pero para oírla, necesitas silencio. No el silencio externo, sino el interno, el que se alcanza cuando aprendes a calmar la ansiedad del hacer, y comienzas a enfocarte en el ser. La claridad se construye con preguntas, no con respuestas automáticas. Cada gran pensador fue un maestro en el arte de preguntar. Sócrates lo entendía, el conocimiento empieza cuando uno reconoce su ignorancia. Edison lo practicaba cada vez que fallaba en un experimento, cada error era una nueva pregunta que lo acercaba a la verdad. La claridad no surge de tener razón, sino de estar dispuesto a equivocarte con propósito. Muchos buscan claridad a través de la velocidad, más información, más libros, más consejos, más estrategias. Pero la claridad no se encuentra en la acumulación, sino en la eliminación. No necesitas más cosas, necesitas menos distracciones. No necesitas más ideas, necesitas profundidad en una sola. La claridad no es expansión, es enfoque. Es elegir un solo camino y caminarlo con intensidad. Es decir no a casi todo, para decir sí a lo que realmente importa. Cuando tu mente se llena de ruido, no puede ver. Y cuando no ves, tus acciones pierden poder. Por eso tanta gente abandona sus metas, no porque no pueda lograrlas, sino porque no las entiende. No saben lo que persiguen. Y cuando no entiendes lo que persigues, cualquier obstáculo te parece una señal de que debes rendirte. Pero cuando tienes claridad, cada obstáculo es parte del plan, cada tropiezo tiene sentido. La claridad no elimina el dolor, lo redirige. La claridad es también un acto espiritual. Es reconectarte con tu esencia más pura. No con lo que el mundo te dijo que deberías ser, sino con lo que tu alma sabe que puede ser. Desde niños nos programan con expectativas ajenas, lo que se supone que debemos estudiar, cómo debemos vestir, qué debemos lograr. Nos moldean hasta que olvidamos lo que realmente queríamos. Y de pronto, un día te despiertas y te das cuenta de que has vivido una vida diseñada por otros. La claridad destruye esa prisión. Te devuelve a ti. Te obliga a recordar que te hace vibrar, que te enciende, que te da sentido. Sin eso, todo esfuerzo se vuelve mecánico, toda disciplina se vuelve tortura. Ver antes de crear es un principio universal. La mente ve primero, el mundo responde después. Todo lo que existe en la realidad material fue antes una idea en la mente de alguien. Cada edificio, cada melodía, cada descubrimiento fue una chispa en la imaginación que luego tomó forma. Pero el poder creativo de la mente solo se activa cuando está enfocada. Una mente dispersa es como una lámpara que ilumina en todas direcciones pero no quema en ninguna. Una mente clara es un rayo láser, corta, transforma, penetra. La claridad convierte el pensamiento en energía dirigida. Cuando aprendes a ver antes de crear,
empiezas a entender que tus pensamientos no son simples ocurrencias, sino planos de tu futuro. Cada pensamiento sostenido con convicción es una semilla. Si la alimentas con acción y disciplina, florece en forma de realidad. Pero si la contaminas con duda, la arrancas antes de que nazca. Por eso, el entrenamiento mental no es solo cuestión de fuerza, sino de visión. Porque no puedes construir lo que no puedes imaginar. Albert Einstein lo expresó con una claridad casi divina: la imaginación es más importante que el conocimiento. No porque el conocimiento no valga, sino porque el conocimiento trabaja con lo que ya existe, mientras que la imaginación crea lo que aún no es. La claridad es la brújula que orienta esa imaginación, evitando que se pierda en fantasías sin propósito. Porque soñar sin dirección es escapismo, pero soñar con propósito es creación consciente. Cada vez que visualizas con claridad lo que quieres, tu mente comienza a reorganizarse. Tu atención se filtra, tus decisiones cambian, tu energía se redirige. Dejas de buscar lo que no necesitas y empiezas a atraer lo que está alineado con tu visión. No es magia, es biología. Tu cerebro filtra la realidad a través de lo que considera importante. Si no sabes lo que quieres, tu mente no sabrá qué buscar. Pero si tu visión es clara, tu mente se convierte en un radar, capaz de detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Capítulo 4. El propósito, el fuego que no se apaga. Hay una fuerza que no se enseña, que no se impone, que no se compra ni se hereda. Es la fuerza que ha movido civilizaciones, que ha hecho que hombres crucen océanos, que mujeres desafíen imperios, que inventores ardan en su obsesión mientras el mundo los llama locos. Esa fuerza tiene un nombre: propósito. El propósito es la chispa divina que habita en el centro de cada ser humano. Es la voz silenciosa que te empuja a levantarte cuando no queda energía, la que te sostiene cuando la razón te dice que te rindas. Es el fuego que no se apaga, aunque el viento sople con furia. El propósito no se descubre en los momentos fáciles. Se revela en la oscuridad. Aparece cuando la vida te empuja contra la pared y te obliga a preguntarte quién eres realmente. Es ahí donde el alma se desnuda y muestra su verdadera forma. No es una idea bonita ni una frase motivacional. Es una necesidad interna. Es el pulso que late debajo de todo lo que haces, aunque aún no lo entiendas. Todos nacemos con un propósito, pero no todos lo escuchan. Algunos lo sienten de niños y lo olvidan al crecer. Otros lo buscan toda la vida sin reconocer que siempre estuvo dentro. El propósito no es lo que haces. Es lo que eres mientras lo haces. No depende de un trabajo, una empresa, un proyecto o una meta. Es la energía que da vida a todo eso. Puedes cambiar de oficio, de lugar, de contexto, pero si tu propósito está vivo, todo lo que toques llevará tu huella. Edison, Ford, Disney, Curie, Tesla, todos tuvieron propósitos distintos en apariencia, pero idénticos en esencia: trascender la mediocridad humana, empujar los límites de lo posible, dejar una marca más grande que su propio nombre. No trabajaban por dinero, ni por fama, ni por aprobación. Trabajaban por una idea tan profunda que ni ellos podían explicarla por completo. Era su destino respirando a través de su cuerpo. El propósito es lo único que puede sostenerte cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es emocional, pero el propósito es existencial. La motivación se alimenta de entusiasmo, el propósito se alimenta de convicción. Cuando tienes propósito, ya no necesitas sentirte bien para avanzar. Lo haces porque debes hacerlo. Porque sabes que si no lo haces, una parte de ti muere en silencio. El propósito es lo que separa al que sobrevive del que trasciende. La mayoría de las personas no viven, simplemente resisten los días, cumpliendo rutinas que no significan nada. Se levantan, trabajan, pagan, descansan, repiten. Y en el fondo sienten un vacío que no pueden explicar. No es depresión, no es cansancio, es ausencia de propósito. No hay nada más peligroso que una vida sin dirección. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier obstáculo parece insoportable. Pero cuando tienes un propósito, ningún sacrificio te parece demasiado grande. Mira a Abraham Lincoln: perdió elecciones, fue humillado, criticado, y atravesó una guerra civil que dividió a su país. Sin embargo,
Siguió adelante porque su propósito no era ganar, era unir. Nelson Mandela soportó décadas en prisión, pero su propósito era más fuerte que sus barrotes. Rosa Parks se negó a levantarse de un asiento no porque buscara fama, sino porque su propósito era justicia. El propósito convierte a las personas comunes en símbolos eternos. Pero el propósito no se impone desde fuera. No lo encontrarás en los libros ni en las redes. No es algo que alguien te puede decir. Es algo que debes excavar dentro de ti, con paciencia y silencio. Es un proceso de recordar, no de inventar. Está allí, esperando a ser reconocido. Y suele aparecer en los lugares más oscuros, en la pérdida, en la frustración, en el fracaso. Porque el propósito se revela cuando todo lo demás se desmorona. Cuando ya no hay máscaras, ni excusas, ni ruido. Cuando la única voz que queda es la tuya. El propósito no busca placer, busca significado. Y cuando encuentras significado, el dolor deja de ser enemigo. Se vuelve combustible. El propósito transforma el sufrimiento en fuerza, el cansancio en devoción, el fracaso en lección. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, cualquier cómo se vuelve soportable. Viktor Frankl lo descubrió en los campos de concentración nazis. En medio del horror más inimaginable, comprendió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si tiene un porqué. Los que tenían un propósito sobrevivían. Los que no, se apagaban lentamente, aunque siguieran respirando. El propósito no se trata de grandeza exterior, sino de coherencia interior. No todos nacieron para cambiar el mundo, pero todos nacieron para cambiar algo. Puede ser una familia, una comunidad, una idea, una semilla. No importa la escala, importa la intención. El propósito no se mide por el tamaño de la obra, sino por la pureza del motivo. La claridad te muestra el camino, la disciplina te mantiene en él, pero el propósito es lo que te da el alma para recorrerlo. Es lo que hace que un artista pinte cuando nadie lo compra, que un científico investigue aunque nadie lo crea, que un emprendedor construya cuando todos lo llaman iluso. Es la energía invisible que sostiene el esfuerzo cuando el mundo no te aplaude. Sin propósito, la disciplina se convierte en rutina. Con propósito, la rutina se convierte en ritual. El propósito también te protege del ego. Cuando tu energía está dirigida hacia algo más grande que tú, el orgullo deja de tener poder. Ya no trabajas por reconocimiento, sino por contribución. El éxito deja de ser un trofeo y se convierte en consecuencia. Por eso los grandes no compiten, crean. No buscan validación, buscan impacto. Su fuego no se apaga porque no depende del viento de la aprobación ajena. Encontrar tu propósito no significa que todo se vuelva fácil. De hecho, suele volverse más difícil. Porque el propósito te exige. Te pide renunciar a la mediocridad, sacrificar la comodidad, enfrentarte a tus miedos más profundos. Te obliga a crecer. Te rompe para reconstruirte. Pero esa ruptura es sagrada. Es la alquimia de la transformación. Sin ese proceso, no hay evolución. El propósito no es una idea abstracta, es una fuerza tangible. Es la razón por la cual algunos se levantan antes del amanecer, mientras otros siguen durmiendo. Es el impulso que te hace volver a intentarlo cuando fallas por 10ª vez. Es la certeza silenciosa que te acompaña cuando nadie cree en ti. Es lo que convierte la rutina más ordinaria en un acto de trascendencia. Porque cuando tienes propósito, hasta las tareas más pequeñas adquieren significado. Cada gesto, cada palabra, cada día cuenta. El propósito también cambia la relación que tienes con el tiempo. Cuando no tienes propósito, el tiempo pesa. Se arrastra. Cada día se siente igual al anterior. Pero cuando vives con propósito, el tiempo se acelera. Los días se llenan, las horas tienen sabor, el cansancio se vuelve noble. Dejas de contar los minutos y empiezas a medir la vida en impacto. El propósito no se apaga cuando fallas. Al contrario, se fortalece. Porque el propósito no depende del éxito. El éxito es el eco, no la fuente. Puedes perder, puedes caer, puedes ser olvidado, pero si el propósito sigue vivo, tarde o temprano la vida te vuelve a levantar. Es como una llama que no se extingue porque no arde en la superficie, sino en lo profundo del alma.
Tener propósito no significa que no habrá dudas, significa que tendrás una brújula para atravesarlas. Significa que cuando todo se derrumbe, aún sabrás hacia dónde mirar. Capítulo 5. La disciplina del sacrificio, transformar el dolor en poder. El sacrificio es una palabra que el mundo moderno teme pronunciar. Hemos creado una cultura que glorifica el confort, que idolatra el placer, que huye del esfuerzo como si fuera una enfermedad. Se nos enseña que la vida debe ser cómoda, que si algo duele no vale la pena, que el éxito debe sentirse natural, sin esfuerzo, sin sufrimiento. Pero la verdad es que nada grande ha nacido sin sacrificio. Ninguna mente se ha templado en la comodidad, ningún espíritu ha despertado en la indulgencia. El sacrificio no es una maldición, es la puerta de la transformación. El dolor no llega para destruirte. Llega para revelarte. Cada vez que la vida te pone frente a un desafío, te está ofreciendo una oportunidad de descubrir de qué estás hecho. Y no hablo del dolor físico ni del sufrimiento gratuito, sino del dolor del crecimiento, del esfuerzo que se siente cuando estás dejando atrás tu vieja versión. Ese dolor es el precio del cambio. Y quien lo evita, se condena a repetir la misma historia una y otra vez. Mira atrás, a los grandes constructores del mundo, Thomas Edison quemando sus noches entre cables, sudor y fracaso, sin descanso. Henry Ford enfrentando bancarrotas antes de perfeccionar su línea de producción. Walt Disney siendo rechazado por decenas de estudios antes de ver nacer a su ratón inmortal. Todos ellos entendieron una verdad brutal: el sacrificio no te quita la libertad, te la da. Porque cada sacrificio consciente es una inversión en tu destino. Cada hora de incomodidad, cada gota de sudor, cada lágrima de frustración está comprando una parte de tu futuro. La disciplina del sacrificio no se trata de sufrir por sufrir. Se trata de elegir conscientemente qué dolor vale la pena. Todo en la vida tiene un precio, el precio del crecimiento o el precio del arrepentimiento. El dolor del entrenamiento o el dolor de la mediocridad. El dolor de la constancia o el dolor de la culpa. No puedes escapar de todos, pero puedes elegir cuál te construye. Esa es la libertad más profunda que tiene el ser humano, la de elegir su sacrificio. El sacrificio verdadero no se nota de inmediato. Es silencioso, invisible, sin aplausos. Es ese momento en el que te levantas cuando nadie te ve. Es cuando trabajas mientras el resto duerme. Es cuando eliges el deber sobre la distracción, la constancia sobre el deseo, el propósito sobre el placer. El sacrificio no brilla, pero forja. Es el fuego donde se templan los espíritus fuertes. Es la fragua donde el alma aprende lo que vale. En los tiempos antiguos, el sacrificio era un acto sagrado. Los pueblos ofrecían lo más valioso que tenían: su grano, su ganado, su tiempo, su sangre. No lo hacían por superstición, sino por comprensión. Sabían que nada se obtiene sin dar algo a cambio. Hoy, el altar ha cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. Si quieres transformar tu vida, debes estar dispuesto a ofrecer algo de ti: comodidad, orgullo, ego, distracción. Porque toda evolución exige una renuncia. El sacrificio no te roba, te limpia. Te quita lo que ya no te sirve. Te vacía para que puedas llenarte de algo nuevo. Sin sacrificio, el alma se ablanda, la mente se dispersa, el carácter se debilita. La disciplina es el acto de aceptar ese sacrificio con amor, no con resignación. Porque cuando entiendes que cada renuncia te acerca a tu propósito, el sacrificio deja de doler. Se convierte en devoción. En ritual. En una forma de agradecer a la vida la oportunidad de avanzar. El sacrificio es también una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu potencial, por tu misión. Significa que reconoces el valor de tu futuro y estás dispuesto a pagar el precio que cuesta. Porque el futuro no se compra con deseos, se compra con renuncias. Cada minuto que inviertes en crecer es un ladrillo en el templo de tu destino. Y ese templo, con el tiempo, se convierte en tu legado. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de disposición a pagar el precio. Quieren resultados sin renunciar a nada. Quieren cuerpos fuertes sin sudor, mentes brillantes sin lectura, riqueza sin paciencia, éxito sin fracaso. Pero el universo no funciona así. La vida te da lo que estás dispuesto a merecer.
Y merecer significa sacrificar. El sacrificio es la moneda con la que compras tu transformación. El sacrificio también purifica la intención. Cuando renuncias a lo superficial, descubres lo esencial. Cuando eliminas lo fácil, aparece lo verdadero. Cada sacrificio que haces por una causa noble te conecta con algo más grande que tú. El sacrificio une el presente con el futuro, el esfuerzo con el significado, el dolor con la trascendencia. Es el lenguaje secreto de los que entienden que la comodidad es el enemigo de la grandeza. Mira la historia y verás el mismo patrón repetido: Leonardo da Vinci aislado durante días estudiando el vuelo de los pájaros, Beethoven componiendo mientras la sordera avanzaba, Florence Nightingale sirviendo entre la sangre y el barro durante la guerra, Nelson Mandela renunciando a su juventud por una nación libre. El sacrificio es el precio de la libertad interior. Es el grito silencioso de los que no se conforman con existir. El dolor, cuando se acepta con propósito, deja de ser castigo. Se vuelve energía. Se transforma en poder. El sacrificio disciplinado no destruye, moldea. Cada vez que eliges el esfuerzo por encima del placer, estás entrenando tu mente para obedecer a tu visión. Estás enviando un mensaje al universo: estoy dispuesto. No me detendrás. Y esa determinación se convierte en tu mayor ventaja. La disciplina del sacrificio no se trata de renunciar a todo placer, sino de entender qué placeres te empobrecen y cuáles te fortalecen. Se trata de tener la claridad para distinguir entre lo que te hace sentir bien ahora y lo que te hará sentir orgulloso mañana. Porque cada elección es una semilla. Y las semillas que se plantan con sacrificio florecen en forma de poder interior. Cuando aceptas el sacrificio como parte del proceso, el sufrimiento cambia de forma. Ya no lo ves como enemigo, sino como aliado. Empiezas a encontrar placer en la disciplina, belleza en la repetición, poder en la constancia. Te das cuenta de que no estás perdiendo nada, sino ganando una versión más fuerte de ti mismo. Y eso es algo que nadie puede arrebatarte. La disciplina es la capacidad de ofrecerte al sacrificio sin quejarte. De mirar el dolor con serenidad, sabiendo que detrás de él hay una versión tuya que todavía no conoces. Es atravesar la incomodidad con los ojos abiertos, con el corazón firme, con la mente limpia. Es confiar en que cada gota de sudor vale más que 1000 palabras, que cada esfuerzo es una declaración silenciosa de tu grandeza. El sacrificio, cuando se vive con conciencia, deja de sentirse como pérdida. Se siente como poder. Porque te das cuenta de que puedes soportar más de lo que creías. Que puedes dar más, resistir más, lograr más. Y en esa comprensión nace el verdadero respeto por uno mismo. Ya no necesitas demostrar nada. Sabes quién eres, porque has visto lo que eres capaz de soportar. Capítulo 6. La acción implacable, el poder de moverse sin permiso. Hay un momento en el que pensar ya no basta. Un punto exacto donde la reflexión, la preparación y la planificación dejan de ser progreso y se convierten en excusa. La mente humana, brillante y poderosa, tiene un defecto letal: puede confundir movimiento interno con movimiento real. Puedes pasar años leyendo sobre disciplina, soñando con tu propósito, visualizando tu futuro, y seguir exactamente en el mismo lugar. Porque el conocimiento sin acción es un espejo que solo refleja potencial, nunca transformación. La historia está llena de genios que nunca ejecutaron. De mentes brillantes que murieron con sus ideas en silencio, esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Nunca lo ha hecho. Las condiciones ideales son una ilusión creada por el miedo para mantenerte quieto. El universo no espera a los preparados, responde a los que actúan. La acción es el lenguaje con el que el alma le habla a la realidad. Todo lo que has admirado alguna vez, una invención, un descubrimiento, una obra de arte, una empresa, una revolución, comenzó con alguien que decidió moverse. No cuando estaba listo, sino cuando ya no podía seguir esperando. Porque llega un instante en que el deseo de avanzar se vuelve más doloroso que el miedo a fallar. Ese instante marca la diferencia entre una vida vivida y una vida pensada. La acción implacable es un arte que pocos dominan. No porque requiera fuerza física, sino porque exige matar algo dentro de ti: la duda. La duda es un veneno lento que paraliza a las mentes más brillantes.
Te hace analizar cada paso hasta convertir el movimiento en miedo. Te hace creer que la perfección es requisito del progreso, cuando en realidad es su enemigo. Ninguna obra maestra nació perfecta. Edison quemó miles de bombillas antes de ver una encenderse. Picasso pintó cientos de cuadros mediocres antes de alcanzar su genio. Ford destruyó sus primeras fábricas antes de dominar la producción. Actuar imperfectamente 1000 veces vale más que pensar perfectamente para siempre. El movimiento crea claridad. El error crea aprendizaje. La acción crea poder. Mientras estés quieto, todo sigue siendo teoría. Pero cuando das el primer paso, aunque sea torpe, el mundo comienza a responder. Las puertas que estaban cerradas empiezan a moverse. La energía dormida despierta. Porque el universo no reacciona al pensamiento, reacciona a la acción. La mente, al principio, te gritará que no estás listo. Que falta información, que falta confianza, que aún no sabes lo suficiente. Esa voz suena razonable, pero su propósito es uno solo, mantenerte igual. Es la voz de la supervivencia, no la de la expansión. Si esperas a sentirte preparado, morirás esperando. La acción implacable no nace de la seguridad, nace de la necesidad. La necesidad de crecer, de romper tus límites, de honrar tu propósito. Actuar sin permiso significa dejar de pedir validación. Dejar de esperar aprobación, guía o garantías. Nadie vendrá a darte una señal. Nadie vendrá a empujarte. Nadie vendrá a rescatarte de tu indecisión. Cada persona que ha cambiado la historia lo entendió en soledad. El permiso para avanzar no lo otorga el mundo, lo otorgas tú. La acción implacable es la antítesis de la procrastinación. La procrastinación no es pereza, es miedo disfrazado. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo al cambio. Pero lo que pocos entienden es que no actuar también tiene un costo. Cada día que no haces lo que sabes que debes hacer, estás debilitando tu carácter. Cada decisión postergada deja una cicatriz invisible en tu mente. Y esas cicatrices se acumulan hasta que un día despiertas y ya no confías en ti. Por eso, el precio de no actuar es siempre más alto que el de equivocarte. Cuando actúas sin permiso, la vida te respeta. Porque la acción envía una señal poderosa al universo: estoy dispuesto a ser forjado. No importa si fallas, si tropiezas, si te equivocas, lo que importa es que te mueves. La energía del movimiento es la energía de la creación. Nada evoluciona en reposo. La acción es la respiración del progreso. El problema es que hemos confundido el análisis con el control. Queremos entender cada variable antes de movernos, queremos garantías antes de arriesgarnos. Pero la vida no entrega garantías, entrega consecuencias. Las garantías son el lenguaje del miedo. Las consecuencias son el lenguaje del crecimiento. Si quieres una vida que valga la pena, tienes que aprender a vivir en la incertidumbre, a moverte en la niebla, a confiar en el paso aunque no veas el camino completo. El verdadero poder no está en saber lo que pasará, sino en saber que, pase lo que pase, podrás manejarlo. Esa confianza solo se construye en la acción. Nadie se vuelve valiente leyendo sobre el valor, se vuelve valiente actuando con miedo. Nadie se vuelve disciplinado leyendo sobre la disciplina, se vuelve disciplinado cumpliendo promesas cuando no quiere hacerlo. La acción no solo transforma tu entorno, transforma tu identidad. Porque cada vez que actúas en contra de tu miedo, estás reescribiendo tu historia. Estás enseñándole a tu mente una nueva verdad, que puedes hacerlo. Y esa evidencia interna se acumula, se solidifica, se convierte en convicción. Con el tiempo, dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar por identidad. Ya no piensas debo hacerlo, piensas esto es lo que soy. Ese es el punto donde la acción se convierte en naturaleza. Capítulo 7. La resiliencia, el arte de resistir cuando el alma tiembla. Hay una fuerza silenciosa que separa a los que se quiebran de los que renacen. No es el talento, no es la suerte, no es siquiera la inteligencia. Es la resiliencia, esa capacidad invisible de mantenerse en pie cuando todo se derrumba, de respirar dentro de la tormenta, de mirar al abismo y decir aún no he terminado. La resiliencia es la esencia del espíritu humano, el fuego que arde bajo las ruinas, la voz que se niega a morir incluso cuando el cuerpo se rinde.
Porque hay momentos en la vida que no se vencen con estrategia ni con técnica. Momentos en los que la mente está cansada, el corazón está roto y el alma parece un campo de batalla. Ahí, cuando ya no queda motivación, ni lógica, ni fuerza física, solo queda la voluntad de resistir. La voluntad pura, desnuda, silenciosa. Y es ahí donde se mide el verdadero carácter. El mundo te dirá que debes ser fuerte, pero la resiliencia no es fuerza. La fuerza empuja, la resiliencia se adapta. La fuerza choca con el obstáculo, la resiliencia fluye a través de él. La fuerza intenta controlar la tormenta, la resiliencia aprende a bailar con ella. Ser resiliente no significa no caer, significa no quedarse abajo. Significa levantarse una vez más, incluso cuando ya has perdido la cuenta. Las grandes historias de la humanidad no nacieron en los días de calma, nacieron en los días de guerra interior. Abraham Lincoln fue derrotado en múltiples elecciones antes de llegar a la presidencia. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin perder su visión de una Sudáfrica libre. Thomas Edison falló miles de veces antes de encender la oscuridad. Ellen Keller aprendió a comunicarse sin vista ni oído. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración transformando el sufrimiento en significado. La resiliencia fue el hilo que los unió a todos, la sustancia invisible que hizo que siguieran adelante cuando todo lo externo gritaba que no tenía sentido. Y es que la resiliencia no se construye en los días buenos. Nace en el dolor. El dolor es el arquitecto de la fortaleza interior. Cada pérdida, cada decepción, cada fracaso, si se enfrentan con conciencia, se convierten en ladrillos que fortalecen tu espíritu. El problema es que la mayoría huye del dolor, intenta ignorarlo, anestesiarlo, negarlo. Pero el dolor no desaparece cuando lo evitas, se transforma en miedo, en culpa, en debilidad. En cambio, cuando lo enfrentas, lo atraviesas, lo miras de frente, ese dolor se convierte en poder. Resistir no significa aguantarlo todo sin sentir. Significa sentirlo todo sin rendirte. La resiliencia no niega las lágrimas, las honra. Porque llorar no es rendirse, es limpiar el alma. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad. No es no quebrarse, es aprender a recomponerse. Cada vez que te reconstruyes, te haces más sabio, más profundo, más consciente. Ya no eres el mismo. El dolor te ha transformado. Ser resiliente es entender que la vida no está diseñada para ser justa, sino para ser formativa. Que cada obstáculo tiene una lección oculta, cada caída trae una enseñanza, cada pérdida te entrena para soltar. La vida no te castiga, te entrena. Y el entrenamiento duele, pero te prepara para sostener el peso de tus sueños. La resiliencia también requiere paciencia. Vivimos en una era que idolatra lo inmediato. Queremos resultados ya, soluciones rápidas, curas instantáneas. Pero la resiliencia es lenta, casi invisible. Se construye en los días comunes, en las repeticiones silenciosas, en los intentos fallidos, en los pequeños actos de fe. Se construye cuando sigues intentándolo aunque nadie te vea, cuando eliges avanzar aunque no veas progreso, cuando sigues creyendo aunque no haya señales. Hay una belleza sagrada en resistir. Porque resistir no es solo sobrevivir, es honrar tu propósito cuando todo se desmorona. Es decirle al mundo, no me detendrás. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo entienda, cada día que sigues, te estás acercando un poco más a la versión de ti que ya no se rompe con facilidad. El ser humano tiene una capacidad casi divina para renacer. Puedes quitarle todo, el dinero, la posición, la seguridad, las certezas, y si dentro de él queda un solo destello de propósito, ese destello bastará para volver a encender la llama. La historia lo ha probado una y otra vez. Las civilizaciones que se creían invencibles han caído, pero el espíritu humano ha seguido creando, amando, soñando. Esa es la naturaleza de la resiliencia, no solo resistir, sino renacer. Pero hay algo más profundo, la resiliencia no solo se trata de soportar el dolor, sino de darle un sentido. De convertir el sufrimiento en sabiduría. El dolor sin propósito destruye, el dolor con propósito enseña. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está preparando esto? Esa pregunta cambia todo.
Transforma el caos en dirección, el miedo en aprendizaje, la pérdida en crecimiento. La resiliencia es también humildad. Es aceptar que no controlas todo, que no puedes preverlo todo, que a veces la vida te arrastra en direcciones que no entiendes. Pero incluso ahí, sigues confiando. Sigues creyendo que algo dentro de ti puede adaptarse, crecer, crear, reconstruir. Esa fe, no en los resultados, sino en ti mismo, es el núcleo de la resiliencia. Resiliencia es la calma en medio del fuego. Es el silencio dentro del ruido. Es la mirada que no se apaga cuando el resto ya ha cerrado los ojos. Es el corazón que late en las ruinas. Es el suspiro profundo que precede al siguiente intento. Nadie se vuelve resiliente leyendo sobre resiliencia. Se vuelve resiliente cuando la vida te golpea y, aún así, decides no romperte. Cuando pierdes lo que creías indispensable y descubres que puedes vivir sin ello. Cuando fallas tantas veces que el fracaso deja de asustarte. Cuando aprendes que la caída no te define, pero la forma en que te levantas sí. La resiliencia es un entrenamiento del alma. Cada derrota que sobrevives se convierte en músculo emocional. Cada noche oscura que atraviesas fortalece tu mente. Cada vez que la vida te arranca algo y tú eliges seguir amando, seguir dando, seguir construyendo, tu espíritu se eleva a un nivel que ya nada puede destruir. Y es curioso, las personas más luminosas suelen tener las historias más oscuras. Porque la luz no nace del privilegio, sino de la superación. La verdadera paz no es ausencia de tormentas, sino dominio sobre ellas. La resiliencia es ese dominio. Es poder mirar el caos y decir, he estado aquí antes y también saldré de esto. Cuando la mente se entrena en la resiliencia, la vida cambia de color. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te aplastan. Las pérdidas siguen doliendo, pero ya no te detienen. Los miedos siguen llegando, pero ya no te gobiernan. Aprendes a confiar en tu capacidad para reconstruirte una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida te derribe. Esa es la libertad suprema, saber que nada externo puede destruirte por completo. Que tu poder no depende de la estabilidad del mundo, sino de la estabilidad de tu alma. Que incluso en la peor tormenta, hay una parte de ti que siempre permanece en calma. Capítulo 8. La adaptabilidad, el arte de cambiar sin perder tu esencia. El mundo no pertenece a los más fuertes, ni a los más inteligentes. Pertenece a los que saben adaptarse. A los que, cuando el viento cambia, no se quiebran, sino que ajustan sus velas. La historia humana es la historia de la adaptación. De hombres y mujeres que, enfrentados a la incertidumbre, eligieron transformarse en lugar de desaparecer. La evolución no premia al que resiste con rigidez, sino al que se reinventa con sabiduría. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia espiritual. Es comprender que la vida es movimiento constante, que nada es estático, que todo cambia, y que resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Adaptarte no significa rendirte, significa aprender a avanzar en nuevas condiciones. Significa que cuando el terreno se vuelve inestable, tú aprendes a caminar distinto. Que cuando el plan se rompe, no te paralizas, rediseñas. Que cuando lo que sabías deja de funcionar, tienes la humildad de aprender otra vez. El error de muchos es creer que adaptarse es traicionarse. Que cambiar de dirección es señal de debilidad, que evolucionar es abandonar lo que uno fue. Pero el cambio no borra tu esencia, la refina. Te despoja de las capas que ya no te sirven, de las ideas rígidas, de los hábitos obsoletos. Te deja con lo puro, lo auténtico, lo esencial. Adaptarse es desprenderse del ego para abrazar la realidad. Es decir, esto ya no funciona, pero yo sigo aquí. La adaptabilidad es la danza entre la disciplina y la flexibilidad. La disciplina te da estructura, la adaptabilidad te da fluidez. Sin disciplina, te dispersas. Sin adaptabilidad, te rompes. El equilibrio entre ambas crea la verdadera fortaleza. Como el bambú que se dobla con el viento pero nunca se parte, la mente adaptable aprende a fluir sin perder dirección. Los grandes líderes, los grandes visionarios, los grandes creadores, todos fueron maestros de la adaptación. Charles Darwin, cuyo nombre se asocia con la supervivencia del más apto, no hablaba de fuerza física, sino de capacidad de respuesta al cambio. Thomas Edison,
Cuando un incendio destruyó su laboratorio en 1914, no lloró su pérdida. Dijo, gracias a Dios, todos nuestros errores se quemaron. Mañana comenzaremos de nuevo. Esa es la mente adaptable. Esa es la mentalidad que transforma el desastre en oportunidad. La adaptabilidad también exige humildad. Humildad para admitir que no lo sabes todo. Humildad para aceptar que lo que ayer funcionaba, hoy puede ser inútil. Humildad para escuchar, para desaprender, para volver a empezar. Esa humildad no te disminuye, te libera. Porque quien se aferra al pasado se convierte en prisionero de lo que fue, mientras que quien se abre al cambio se convierte en creador de lo que será. Adaptarte no significa perder identidad, sino profundizarla. Porque cuando te atreves a cambiar, descubres partes de ti que nunca habías explorado. Te das cuenta de que no eres una forma fija, sino una posibilidad infinita. Cada cambio te revela una versión distinta de tu fuerza, una perspectiva nueva de tu propósito. La vida, en su esencia, es una sucesión de transformaciones. Quien teme cambiar, teme vivir. El ser humano fue diseñado para adaptarse. Desde los primeros días sobre la Tierra, el hombre aprendió a sobrevivir a las tormentas, al frío, a la oscuridad, a la escasez. No lo hizo con poder, lo hizo con ingenio. Nuestra especie floreció no porque fue invencible, sino porque fue flexible. Y esa misma capacidad ancestral vive dentro de ti. Está en tu sangre, en tu mente, en tu instinto. Has nacido para evolucionar. La adaptabilidad no significa conformismo. No es aceptar todo lo que sucede sin resistencia. Es elegir conscientemente cómo responder a lo inevitable. Es saber cuándo persistir y cuándo redirigir. Es tener el valor de soltar lo viejo para permitir que algo nuevo nazca. Porque a veces, aferrarte a lo que conoces es lo que te impide avanzar hacia lo que mereces. El miedo al cambio es natural. Es la mente queriendo protegerte. Pero lo que la mente no entiende es que el cambio no siempre es peligro, a veces es progreso disfrazado. Cada transformación, por dolorosa que sea, contiene un propósito. Cuando algo termina, no es un castigo, es espacio para algo nuevo. El ciclo de la vida está hecho de muertes y renacimientos. Resistirse a eso es como tratar de detener las estaciones. La adaptabilidad también implica visión. Es la capacidad de anticipar lo que viene, de ver el cambio antes de que llegue, de prepararte no para repetir el pasado, sino para construir el futuro. Las empresas que mueren no lo hacen por falta de recursos, sino por falta de adaptación. Los individuos que se estancan no lo hacen por falta de talento, sino por miedo a reinventarse. El cambio no destruye al que está preparado, lo impulsa. Adaptarse es también aprender a soltar identidades. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que logramos, por los títulos que llevamos, por los roles que desempeñamos. Pero llega un momento en el que todo eso cambia, y si no aprendes a soltarlo, te quedas atrapado en una versión antigua de ti mismo. No eres tu trabajo, ni tu éxito, ni tus errores. Eres la conciencia que observa, que aprende, que se reinventa. Mientras esa conciencia siga viva, nunca estarás perdido. El secreto de la adaptabilidad está en la mentalidad del aprendiz. El aprendiz no teme al cambio, lo busca. Sabe que cada experiencia, buena o mala, tiene algo que enseñarle. No se aferra a las certezas, se aferra al crecimiento. Esa mentalidad te mantiene joven, incluso cuando los años pasan. Porque el cuerpo envejece, pero la mente adaptable se renueva constantemente. Adaptarte no significa olvidar quién eres, sino recordar quién puedes llegar a ser. Cada cambio es una invitación a expandir tu identidad, a explorar nuevos caminos, a descubrir nuevas formas de servir. La vida te empuja al cambio no para castigarte, sino para evolucionarte. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. La adaptabilidad también es un acto de fe. Fe en que, aunque no entiendas todo ahora, cada giro del camino tiene un propósito. Fe en que cada cierre es preludio de un nuevo comienzo. Fe en que, aunque el suelo se mueva, aún puedes caminar. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de seguir avanzando. Ser adaptable es tener raíces profundas y ramas flexibles. Las raíces son tu propósito, tus valores, tu esencia.
Las ramas son tus estrategias, tus métodos, tus formas. Las raíces te dan estabilidad, las ramas te permiten moverte con el viento. El problema surge cuando las personas confunden las ramas con las raíces, cuando creen que su método es su identidad, cuando se aferran a una forma y olvidan el fondo. Pero si tus raíces son fuertes, puedes cambiar todas tus ramas sin perderte. La adaptabilidad es la sabiduría del agua. El agua no lucha contra la roca, la rodea, la suaviza, la erosiona con paciencia hasta transformarla. El agua nunca pierde su naturaleza al cambiar de forma. Puede ser río, lluvia, vapor, hielo, mar, pero siempre sigue siendo agua. Así debe ser el espíritu humano, capaz de adoptar nuevas formas sin perder su esencia. Los tiempos cambian, las condiciones cambian, las personas cambian. Y si tú no cambias, te extingues en tu propia rigidez. Pero si aprendes a adaptarte, cada cambio se convierte en oportunidad, cada crisis en evolución, cada pérdida en nacimiento. Esa es la alquimia del crecimiento, convertir la incertidumbre en expansión. Capítulo 9. El aprendizaje perpetuo, la mente que nunca deja de crecer. El ser humano nace con una curiosidad infinita. Es lo primero que lo hace verdaderamente vivo. Antes de caminar, observa. Antes de hablar, pregunta con los ojos. Antes de entender el mundo, ya quiere tocarlo. La curiosidad es la chispa más pura de la conciencia. Pero a medida que crecemos, esa chispa se apaga. El sistema nos enseña a memorizar, no a descubrir. A repetir, no a cuestionar. A temer al error, no a aprender de él. Y así, la mayoría deja de aprender mucho antes de dejar la escuela. Pero la mente que deja de aprender deja de crecer. Y lo que no crece, se marchita. El aprendizaje perpetuo no es una opción para quien busca grandeza. Es una necesidad. Es la respiración del alma. Es la forma en que el espíritu se expande más allá de los límites de lo conocido. Aprender constantemente es negarse a morir en vida. Es mantenerse despierto en un mundo que se adormece con la rutina. Una mente viva no teme desaprender. Porque entiende que lo que hoy sabe puede no servir mañana. El conocimiento no es un trofeo, es una herramienta. Y una herramienta debe afilarse, pulirse, actualizarse. La mente que se aferra al pasado se oxida, la que se abre al nuevo conocimiento se renueva. La capacidad de aprender una y otra vez es la diferencia entre los que sobreviven y los que trascienden. Leonardo da Vinci era pintor, inventor, anatomista, músico, filósofo, ingeniero. No porque quisiera acumular títulos, sino porque su curiosidad no conocía límites. Cada descubrimiento lo conducía a otro. Cada respuesta generaba una nueva pregunta. Nunca dejó de aprender. Esa es la marca del genio, la mente que se mantiene en movimiento, como un río que nunca se seca. El aprendizaje perpetuo no consiste solo en adquirir información, sino en expandir la percepción. Aprender no es llenar la mente, es despertar la conciencia. Es mirar el mismo árbol y verlo distinto cada vez. Es entender que cada persona, cada error, cada experiencia es una lección disfrazada. El sabio no busca maestros, ve maestros en todo. En la victoria y en la derrota, en la alegría y en el dolor, en el silencio y en el ruido. La verdadera educación no ocurre en las aulas, sino en el fuego de la experiencia. La vida es la maestra más exigente que existe, primero te da el examen, luego la lección. Te enseña con golpes, con pérdidas, con incertidumbre. Pero cada golpe es una puerta a una comprensión más profunda, si eliges abrirla. Cada fracaso contiene una enseñanza que el éxito jamás te dará. El aprendizaje perpetuo también requiere humildad. Porque para aprender, primero hay que reconocer que no se sabe. El ego es el enemigo del conocimiento. Cuanto más crees saber, menos espacio dejas para la sabiduría. Los grandes pensadores del mundo, Sócrates, Einstein, Newton, tenían algo en común, todos aceptaban su ignorancia como punto de partida. Solo sé que no sé nada, dijo Sócrates. Esa frase no era ironía, era libertad. Porque cuando sabes que no sabes, estás abierto a todo. Una mente que aprende perpetuamente es una mente libre. No está encadenada a las ideas fijas ni a las creencias heredadas. Se permite cambiar de opinión,
actualizar su perspectiva, reinventar su forma de pensar. Y eso requiere coraje. Porque desaprender es más difícil que aprender. Desaprender es soltar identidades, creencias, verdades que te dieron seguridad. Pero solo soltando puedes avanzar. El conocimiento nuevo no entra en una mente llena. El aprendizaje perpetuo también significa aprender de ti mismo. No solo mirar hacia afuera, sino observar hacia adentro. Entender tus patrones, tus reacciones, tus emociones. Cada día te enseña algo sobre ti si estás dispuesto a escucharlo. La introspección es el aula más profunda que existe. Y quien se estudia a sí mismo nunca deja de evolucionar. El mundo cambia a una velocidad que asusta. Lo que hoy es cierto, mañana es obsoleto. Lo que hoy te sirve, mañana puede ser un obstáculo. Si no aprendes, te quedas atrás. No en la carrera de los demás, sino en la carrera contigo mismo. Porque la mente que no evoluciona se convierte en su propia jaula. Aprender constantemente te da una ventaja invisible. Mientras otros se estancan, tú te adaptas. Mientras otros se quejan, tú entiendes. Mientras otros se rinden, tú descubres nuevas formas de avanzar. El aprendizaje perpetuo convierte el caos en conocimiento y el error en estrategia. Es la herramienta más poderosa del siglo XXI. Pero aprender no es acumular datos. No es devorar libros sin digerir ideas. Aprender es transformar la información en sabiduría y la sabiduría en acción. Porque el conocimiento que no se aplica se pudre. La mente que aprende y no actúa se convierte en biblioteca vacía. El aprendizaje perpetuo exige práctica, exige error, exige coraje. Henry Ford, después de revolucionar la industria automotriz, fue criticado por no tener una educación formal. Su respuesta fue brillante: no necesito saberlo todo, solo necesito saber dónde encontrar a quien lo sabe. Esa mentalidad, la de aprender de todos, de todo, siempre, fue lo que lo mantuvo vigente. Aprender no es demostrar inteligencia, es garantizar evolución. El aprendizaje perpetuo también significa aprender a aprender. Saber cómo procesar la información, cómo cuestionarla, cómo integrarla en tu vida. En un mundo donde cualquiera puede hablar, el verdadero sabio es el que sabe escuchar y discernir. No todo conocimiento es útil, no toda voz es guía. Aprender a filtrar, a pensar críticamente, es tan importante como aprender cosas nuevas. Y hay algo aún más profundo: la mente que nunca deja de aprender es la mente que nunca deja de soñar. Porque cada nuevo conocimiento despierta una posibilidad. Aprender mantiene viva la imaginación, el deseo de explorar, la capacidad de crear. La curiosidad es el combustible de la innovación. Sin curiosidad, el alma envejece aunque el cuerpo sea joven. Aprender también es una forma de humildad ante la existencia. Es aceptar que el universo es demasiado vasto para ser comprendido por completo. Que cada descubrimiento, por grande que sea, es apenas una ventana a un misterio aún mayor. El sabio no busca controlarlo todo, busca maravillarse de todo. Esa maravilla es la raíz de la verdadera inteligencia. La mente que aprende perpetuamente no teme empezar de nuevo. No teme equivocarse, porque entiende que el error es parte del proceso. Cada intento fallido es un paso más hacia la maestría. Los grandes artistas, científicos, atletas, empresarios, todos comparten el mismo secreto: nunca dejaron de ser estudiantes. Nunca creyeron haber llegado. Porque el aprendizaje no tiene meta, solo dirección. El aprendizaje perpetuo no solo te hace más sabio, te hace más humilde, más compasivo. Entiendes que cada persona está en su propio proceso de aprendizaje, que todos están lidiando con lo que saben y con lo que aún no han aprendido. Esa comprensión destruye el juicio, el orgullo, la comparación. Te conecta con los demás en un nivel más humano. Aprender sin fin también significa aprender a soltar lo aprendido cuando ya no sirve. El conocimiento viejo puede volverse una carga. Hay que tener la valentía de decir: esto ya no me funciona, y abrir espacio para lo nuevo. La sabiduría no está en acumular, sino en elegir. No en saber mucho, sino en saber lo esencial. Una mente que nunca deja de crecer no envejece, se expande. No se amarga, se renueva. No teme al cambio, lo provoca. Esa mente es imposible de destruir,
porque siempre encuentra una nueva forma de comprender, una nueva razón para avanzar. Capítulo 10. La visión y el legado, construir algo que sobreviva a tu nombre. Hay dos tipos de vidas, las que se viven para sí mismas y las que se viven para algo más grande. Las primeras se consumen rápido, como una vela encendida por el viento. Las segundas arden lento, pero dejan una llama que nunca se apaga. Esa llama se llama visión. Y cuando una visión es lo suficientemente grande, no muere contigo, se convierte en legado. La visión es la capacidad de ver lo que aún no existe. Es mirar un vacío y percibir en él una posibilidad. Es contemplar la oscuridad y ver la forma de la luz antes de que nazca. Los grandes de la historia, Edison, Hobbes, Tesla, Disney, Da Vinci, no tenían poderes sobrenaturales, tenían visión. Podían ver lo invisible, imaginar lo imposible, y luego, con disciplina, sacrificio y fe, convertirlo en realidad. La visión es más que un sueño, es una profecía que tú mismo decides cumplir. No nace de la ambición, sino del propósito. No busca poder, busca creación. Es el impulso del alma por dejar una huella, por participar en el acto divino de construir algo que trascienda la muerte. Una visión auténtica no se trata de ti, sino de lo que das al mundo. No es ego, es servicio. No es control, es contribución. Quien tiene una visión sabe que su vida no le pertenece por completo, pertenece también a la idea que lo habita. Por eso, los visionarios parecen locos, porque ya viven en el futuro mientras los demás siguen atrapados en el presente. Walt Disney imaginó un reino de sueños cuando no tenía dinero, ni apoyo, ni credibilidad. Thomas Edison soñó con iluminar ciudades enteras cuando el fuego era lo único conocido. Martin Luther King Jr. tuvo un sueño que no cabía en su tiempo, y por eso fue capaz de mover el curso de una nación. Las grandes visiones nacen de la incomodidad con la realidad. Y cada persona que decide cambiar el mundo empieza con una imagen en su mente que nadie más puede ver. Pero tener una visión no basta. Hay que protegerla, alimentarla, servirla. La visión es un fuego sagrado que necesita constancia. Si la descuidas, se apaga. Si la dudas, se debilita. Si la traicionas, se convierte en sombra. Por eso, solo los comprometidos de verdad la hacen realidad. Porque una visión grande no solo requiere talento, requiere resistencia, paciencia y fe. La visión es el mapa del alma. Te guía cuando no sabes a dónde ir, te recuerda el porqué cuando todo duele, te mantiene en pie cuando los resultados tardan. Es la brújula que evita que te pierdas en la selva de la duda. Sin visión, la disciplina se vuelve rutina. Sin visión, el propósito se enfría. Sin visión, el sacrificio se siente como tortura. Pero cuando hay visión, todo tiene sentido. La visión no es estática. Evoluciona contigo. Lo que hoy te inspira, mañana puede transformarse. Y eso está bien. Porque la vida misma se mueve, y tú con ella. El error es creer que cambiar de visión es rendirse. No. Es madurarla. Refinarla. Llevarla a su forma más pura. La visión no muere, se expande con quien la sostiene. El legado nace cuando tu visión se materializa en algo que sigue vivo después de ti. No tiene que ser un imperio, una empresa o un monumento. A veces, el legado es una idea, una acción, una semilla en la mente de alguien más. A veces, el legado es haber sido el ejemplo de lo que es posible. El legado es la huella invisible que deja tu existencia. Hay quienes pasan por la vida sin dejar rastro, y hay quienes convierten su vida en testimonio. No por fama, sino por impacto. Porque entendieron que vivir solo para sí mismos es una forma lenta de morir. La vida cobra sentido cuando deja de girar alrededor de uno mismo y empieza a expandirse hacia los demás. El legado no se mide en años, se mide en influencia. No en cantidad, sino en profundidad. Hay vidas breves que inspiran generaciones, y hay vidas largas que no dejan nada. No importa cuánto tiempo estés aquí, importa cuánto dejas después de irte. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomas está construyendo o destruyendo tu legado. Lo estás creando incluso cuando no eres consciente de ello. Tus hijos, tus amigos, tus alumnos, tus compañeros,
Todos están aprendiendo de ti, no por lo que dices, sino por lo que haces. Por cómo enfrentas el miedo, por cómo manejas el fracaso, por cómo te levantas después de caer. Tu legado no se escribe al final, se escribe cada día. Cada amanecer es una página nueva. Cada elección, una línea. Cada acto de valentía, una firma. La pregunta no es si tendrás un legado, sino qué tipo de legado estás construyendo. El mundo no necesita más gente con títulos, necesita más gente con visión. Porque la visión impulsa la acción, y la acción consciente deja huellas que inspiran a otros. Si quieres dejar algo que dure, deja una idea, deja un ejemplo, deja una transformación. La visión sin acción es un sueño. La acción sin visión es confusión. Pero cuando ambas se unen, se convierten en creación. Eso es el legado, la manifestación viva de una idea que te sobrevivió. Y hay algo aún más profundo, la visión y el legado no solo cambian el mundo, te cambian a ti. Cuando vives por algo más grande que tú, tu dolor se vuelve más pequeño, tu ego se disuelve, tu vida adquiere dirección. Dejas de buscar sentido y comienzas a ser el sentido. No hay destino más noble que ser puente entre lo que fuiste y lo que el mundo puede ser gracias a ti. Eso es el legado, convertirte en canal de transformación. Cuando alguien mira tu vida y decide mejorar la suya, tu misión ha sido cumplida. El legado no necesita monumentos. Vive en las palabras que inspiras, en las ideas que despiertas, en las vidas que tocas. Vive en lo invisible, en lo eterno. Nadie recuerda todos los datos de Edison, pero todos viven bajo la luz que encendió. Nadie recuerda cada sacrificio de Marie Curie, pero millones viven gracias a su descubrimiento. El legado no busca aplausos, busca eternidad. Y aquí está la paradoja, el legado más grande nace de quienes no buscaban dejar uno. Porque cuando haces algo con pureza, con propósito, con entrega, el impacto se vuelve inevitable. No necesitas declararlo, el mundo lo reconoce solo. Tener visión es ver más allá de la hora. Tener legado es actuar como si tu vida fuera una obra en construcción permanente. Cada día estás tallando tu piedra. Algunos lo hacen con descuido, otros con precisión. Pero tarde o temprano, todos dejamos una estatua de nosotros mismos en el tiempo. La diferencia está en si esa estatua inspira o avergüenza. Capítulo 11. La gratitud y la plenitud, el arte de vivir con los ojos abiertos. Hay un momento en el camino donde dejas de correr. No porque te hayas rendido, sino porque comprendes. Comprendes que la vida no era una carrera, era un viaje. Que no se trataba de llegar más rápido, sino de ver más profundo. Que el verdadero éxito no está en tener más, sino en sentir más. Ese momento se llama gratitud. La gratitud no es un acto, es una conciencia. Es mirar lo cotidiano y reconocer lo extraordinario. Es despertar cada mañana y darte cuenta de que, aunque nada sea perfecto, todo es milagro. El aire que respiras, el cuerpo que te sostiene, la oportunidad de intentarlo una vez más. La gratitud no requiere abundancia, requiere atención. Porque el que no agradece lo poco, no sabrá qué hacer con lo mucho. El alma humana tiende a olvidar. Se acostumbra rápido. Lo que ayer era un sueño, hoy se vuelve rutina. Lo que ayer era imposible, hoy es normal. Y así, la mente pierde la capacidad de asombro, se vuelve ciega ante su propia fortuna. Pero la gratitud despierta esa vista interior. Te recuerda que estás vivo, y que estar vivo ya es un privilegio que millones no tienen. Vivimos en una época donde se nos enseña a enfocarnos en lo que falta. Nos entrenan para comparar, para desear más, para correr tras un ideal que nunca se alcanza. Y en esa carrera, perdemos la paz. Nos volvemos esclavos del todavía no. Todavía no tengo, todavía no llego, todavía no soy. Pero la gratitud rompe ese ciclo. La gratitud es el ya. El ya tengo, el ya soy, el ya basta. No porque renuncies al crecimiento, sino porque decides vivir el presente mientras lo construyes. La gratitud no es pasividad. No es cruzarse de brazos. Es fuerza silenciosa. Porque cuando agradeces, no estás negando tus desafíos, estás recordando tu poder para enfrentarlos. La gratitud transforma la percepción. Donde antes veías carencia, ahora ves lección.
Donde antes veías fracaso, ahora ves aprendizaje. Donde antes veías dolor, ahora ves crecimiento. La vida no cambia, cambias tú. Y cuando cambias tú, todo cambia. La gratitud es también la base de la plenitud. No se puede ser pleno sin estar agradecido. La plenitud no significa ausencia de dolor, significa presencia de sentido. No significa tenerlo todo, significa amar lo que tienes mientras luchas por lo que sueñas. Es el punto en el que comprendes que el camino mismo es la recompensa. Los grandes espíritus de la historia vivieron con gratitud incluso en medio de la adversidad. Viktor Frankl, en los campos de concentración, escribió: «A todo se le puede arrebatar al hombre, menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias». Esa libertad interior nace de la gratitud, de la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad. Nelson Mandela salió de la prisión sin odio, agradecido por haber aprendido el valor de la paciencia. Ellen Keller, privada de vista y oído, decía que su vida era rica porque estaba llena de amor y propósito. La gratitud fue el lenguaje secreto que les permitió ver belleza donde otros solo veían miseria. La gratitud también es humildad. Es reconocer que nada te pertenece por completo, que todo lo que tienes es préstamo, el tiempo, la salud, las oportunidades, incluso las personas que amas. Y cuando lo entiendes, cada momento se vuelve sagrado. Empiezas a cuidar mejor lo que tienes, a hablar con más respeto, a amar con más presencia. La gratitud convierte la rutina en ritual. Pero la gratitud no florece sin conciencia. No puedes agradecer si no estás presente. Por eso, la plenitud no está en el futuro, está aquí, ahora, en este instante. El problema es que la mente vive o en el pasado que ya no existe o en el futuro que aún no llega. Y mientras tanto, la vida se escapa entre los dedos. La plenitud exige detenerse, respirar, mirar alrededor, sentir el ahora con totalidad. Aprender a estar presente es un arte que requiere práctica. Implica callar el ruido de la prisa, desconectarte del exceso de estímulos, reencontrarte contigo mismo. Cuando logras hacerlo, descubres que la vida no necesita ser espectacular para ser hermosa. Que los instantes simples, un amanecer, una risa, una conversación sincera, son más poderosos que cualquier logro monumental. La gratitud no te quita ambición, te da equilibrio. Te permite avanzar sin ansiedad, construir sin vacío, crear sin perder el alma. Porque cuando el éxito llega sin gratitud, solo amplifica la insatisfacción. Por eso hay tantos que lo tienen todo y siguen sintiéndose vacíos. No les falta dinero, les falta conciencia. No les falta fama, les falta conexión. La gratitud es el puente entre la abundancia exterior y la paz interior. Ser agradecido también significa estar en paz con lo que fue. Hay heridas que solo sanan cuando agradeces haberlas vivido. Porque cuando agradeces, liberas. Agradecer no significa justificar el dolor, significa honrar la lección. Significa decir, esto también me hizo quien soy. Cada caída, cada pérdida, cada traición, te enseñó algo que ahora forma parte de tu sabiduría. La gratitud convierte la historia en maestra, no en prisión. La plenitud no se alcanza cuando consigues todo lo que deseas, sino cuando comprendes que ya tienes todo lo necesario para seguir. Es una comprensión silenciosa, un descanso profundo del alma. Es el momento en que dejas de luchar contra la vida y comienzas a colaborar con ella. La plenitud no es el fin del esfuerzo, es el fin del conflicto interno. Cuando vives con gratitud, la mente deja de buscar lo extraordinario y empieza a ver lo extraordinario en lo simple. El ruido se apaga. El corazón se calma. Descubres que no necesitas más para ser feliz, solo necesitas darte cuenta de todo lo que ya es. Y en esa conciencia, la vida cambia de sabor. La gratitud también te hace invencible. Porque cuando aprendes a agradecer incluso lo difícil, nada puede destruirte. Cada golpe se vuelve maestro, cada pérdida se vuelve dirección, cada desafío se vuelve crecimiento. Cuando entiendes que todo sirve, dejas de temer al futuro. El miedo desaparece cuando confías en que la vida no te quita, te redirige. Ser agradecido es vivir despierto. Es caminar por el mundo con los ojos abiertos y el alma sensible.
Es dejar de mirar lo que falta y empezar a ver lo que abunda. Es saber que, aunque nada sea eterno, todo ha valido la pena. Porque incluso el dolor tuvo su belleza, incluso la despedida tuvo su enseñanza.